Colombia al día. En una rueda de prensa del bloque de seguridad, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, afirmó que tenía evidencias de que supuestos terroristas pretenden acciones subversivas en contra de instalaciones del gobierno para agravar la situación energética. Y estamos ya en los estudios de FM Mundo con Jorge Luis Hidalgo, experto energético, para hablar sobre los racionamientos eléctricos, lo cual parece inminente, al menos en la situación en la que estamos en nuestro país, el estiaje y la falta de generación eléctrica en nuestro país complica cada vez más las cosas. Jorge Luis, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Fausto, sí, siempre súper grato por la invitación y por tenernos en cuenta nuestros criterios. Un abrazo a la valiosa audiencia. Gracias, Jorge Luis. Creo que la pregunta que todos los ecuatorianos nos hacemos es, ¿los racionamientos se vienen inminentes? Espero equivocarme, pero con la evidencia de información actual es inminente. Tenemos una caída diaria de caudal que ya está subiendo a casi 1.5 metros. Tenemos una barcaza que no logra instalarse y que, según la información que leímos ayer, no hay fecha para instalarse porque han descubierto, lo cual parece que descubrieron el agua tibia, que los suelos son bastante inestables incluso alrededor. El sistema de anclaje no es posible. No es posible y parece que tiene que hacer pilotaje, y el pilotaje también demanda tiempo y esfuerzos y dinero. La generación en tierra, que lo estábamos comentando antes de entrar al programa, que evidentemente también tiene desafíos, que nos instala todavía. Colombia, que no solo que nos está empezando a restringir, sino nos está vendiendo absolutamente cara la energía. No tenemos para dónde ir. Si algo pasa mañana diferente, evidentemente nos pone en una mejor posición, pero a día de hoy ya el tema deberíamos estar pensando, y esta es la recomendación que yo le he hecho por redes sociales, que empiecen los racionamientos controlados, moderados, que hagan que se ralentice este desafío, y es mejor ahorita que tenemos caudal que cuando ya nos consumamos todo el caudal y ahí sí, digamos, nos toca apagones indefinidos. Entonces, mejor planificación, control. Yo sé que esto tiene un impacto electoral, pero es mejor el impacto electoral de una planificación un poco más moderada a el desastre de que no podamos planificar porque ya nos hemos consumido los... Y mejor hablarle con la verdad a los ecuatorianos, porque ocurrió también en los racionamientos, en el inicio de los racionamientos pasados, cuando las autoridades de gobierno salieron a hablar de un supuesto sabotaje dentro de SELEC. Salió la ministra Robo para entonces, se comenzó una investigación, se presentó una denuncia en contra de 22 personas desde el Ministerio de Energía y Minas. Ahora, en esta coincidencia, el ministro de Defensa habla de acciones subversivas en contra de las instalaciones del gobierno. Creo que hay que sincerar un poco la situación, que tampoco es algo que dependa necesariamente o directamente del gobierno, pero la situación es crítica por efectos de la naturaleza, además de también la falta de inversiones y acciones desde hace ya varios años, no realmente de ahora, pero hay una falta de sinceramiento quizá por parte del gobierno. A ver, lo que ha dicho el ministro de Defensa tendrá sus razones, es parte del Estado, tiene mucha mejor información que yo, evidentemente, entonces tendrá que en su momento probarlo y demostrarlo, seguramente lo harán. Pero el problema es un problema estructural y es un problema de larga data y hay que ser responsables con esto, es decir, no le puedo culpar al ministro actual o a este gobierno de esta crisis. Evidentemente hay cosas que se pudieron hacer mejor, pero no se lo puede culpar a este gobierno, es un problema estructural. Y la ciudadanía tiene que conocer la realidad de las cosas, pero también el tras bastidores de las cosas. Yo quiero insistir en esto, Fausto, porque veo que, por ejemplo, Contraloría está revisando que por qué no se hicieron ciertos mantenimientos y mejora de infraestructura termoeléctrica, de generación eléctrica en general, mantenimiento de líneas. Que es algo que se sabía ya incluso de administraciones anteriores. Era la queja generalizada desde la administración del entonces ministro Fernando Santos. Se hablaba ya de la falta de mantenimiento, culpando evidentemente a las anteriores administraciones, pero eso ocurre ya más de una década. De acuerdo, pero para que usted haga más generación, mejor mantenimiento de las termoeléctricas, más transmisión y mejor mantenimiento,
de transmisión y distribución. ¿Cuál es el factor común? ¿Qué necesita para lograr hacer eso? Recursos. Entonces, ¿por qué? Y hablando ya del ministro actual, el ministro actual ha dicho una cosa que sus asesores le hacen decir y que demuestra que los asesores están pensando más en quedar bien con ciertos sectores que cuidarlo al ministro. Le hacen decir al ministro que 3 centavos el kilovatio hora es lo que cuesta la generación en el país. 3 centavos. Entonces al señor ministro hay que preguntarle, oiga, si el país no cobra amortización de inversiones, no cobra costos financieros de deuda, porque por ejemplo Coca-Cola Sinclair estamos endeudados, estamos pagando un costo financiero, no cobra costo real de la energía, de combustibles para la termoelectricidad, tenemos subsidios de hasta 85%, el famoso diésel eléctrico, y no cobra lo que cuesta realmente, por ejemplo, los $1.000 millones que ahora va a conseguir el ministro, según él, para hacer el tema de la barcaza, traer la generación en tierra, tal vez otra barcaza, etcétera. ¿A quién entonces le va a pasar la factura? Porque el gran problema que tiene este país es que, y lo menciona el ministro actual, dice, estamos en graves problemas y tenemos que ir a pedir a finanzas y tenemos que sacar además crédito con multilaterales para pagar este desafío. Pero por otro lado regalamos la energía. No es posible que cueste 3 centavos el kilovatio hora la generación. Si costara 3 centavos el kilovatio de hora la generación y a nosotros nos cobran a la ciudadanía de 9 a 68 centavos, entonces estamos sobrepagando. ¿Por qué no nos dan el mismo precio que las grandes mineras? Porque al final del día, lo que dijo el ministro, centavos pagan de 5 a 8 centavos. Y además, en promedio pagan 6.6 centavos. El ministro dijo que pagan 8 centavos. Y no solo eso, ¿sabes lo que dijo el ministro? Producto de sus asesores. Que las mineras ayudan a financiar o financian la tarifa de la dignidad. 3 mentiras al hilo. Primero, no cuesta 3 centavos. Según la agencia de regulación en el 2018, sin barcazas, sin termoelectricidad con un aumento importante, sin importación de Colombia, que dicho sea de paso el año pasado nos costó en promedio 30 centavos el kilovatio hora, 30 centavos el kilovatio hora, ahorita está en 42 centavos. La agencia de regulación en el 2018 dijo que la generación costaba 8.2 centavos el kilovatio hora, más transmisión 1 o 2 centavos, estamos alrededor de 10 centavos. El país no solo necesita sincerarse para que la ciudadanía entienda la gravedad del problema. La gravedad del problema es que hoy tenemos un hueco, un déficit de 1.080 megavatios. Esto, para ponerlo en otros números, es un nuevo paute. La barcaza, que además no se ha logrado instalar todavía, es solo de 100 megavatios. O sea, digamos, es bastante 100 megavatios. Pero el problema es de 1.080, entonces no es del 10%. Claro. Y si no se les dice a la ciudadanía, oiga, esta es la situación real, qué pena, nos va a tocar hacer racionamientos y todo, tenemos un problema estructural, pero también este es el costo que realmente cuesta la electricidad. Entonces, al ministro, que está lleno de contradicciones, dice por un lado que tenemos que esforzarnos, que cuesta $1.000 millones, que tenemos que sacar crédito con multilaterales, que nos cuesta mucho tiempo, obviamente, estructurar esto, pero por otro lado defiende el subsidio eléctrico a las grandes mineras. ¿No le parece una enorme contradicción? Y tampoco se ha hecho énfasis en las inversiones que se requieren, porque insistimos en la necesidad de hacer inversiones, de mejorar y hacer el mantenimiento del parque termoeléctrico. Pues no se ha comenzado tampoco. Sabemos el problema, está identificado, pero no tenemos tampoco ni siquiera identificada la solución. Querido Fausto, es bastante sencillo, esto no es temas de la NASA y alguna cosa muy sofisticada. ¿Qué necesitamos ahorita? Más generación. El último gran proyecto fue el 2000, fue hace 6 años, 7 años, que fue el Coca-Cola Sinclair. Desde ahí la oferta no ha aumentado y la demanda aumenta año a año. Además, no solo aumenta por la población, aumenta per cápita, porque usted tiene ahora el celular, tiene Netflix, tiene un montón de cosas. Entonces usted consume más, la ciudadanía consume más, pero la oferta no ha aumentado. Esto no es un producto de
qué pena han venido un estiaje fuerte. Por supuesto que también tenemos un estiaje fuerte, pero esto es motivo a que no se desarrolló la oferta. Necesitamos mayor inversión en generación, mayor inversión obviamente en termoeléctricas, mejor infraestructura de transmisión, mejor infraestructura de distribución. Pero si usted regala la energía, lo único que es seguro, lo único que 100% seguro es que va a quebrar. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, yo le hago una pregunta al señor ministro de las autoridades. ¿De dónde vamos a sacar esos $1.000 millones? ¿Y a quién le van a pasar la factura? ¿Sabe a quién le van a pasar la factura? A los ecuatorianos. A los ecuatorianos. Entonces, al final del día, si no nos damos cuenta que este problema estructural requiere de un reseteo, porque algunos insisten, esto es como los anticuerpos en el cuerpo humano, algunos quieren seguir haciendo lo mismo y esperar un resultado diferente. E insisten, por ejemplo, en defender a las grandes mineras diciendo que solo pagan 3 centavos. Ahora, también hay otros actores que vale la pena mencionarlos. Usted lo entrevistó a Roberto Aspiazu, el presidente de la Cámara de la Energía. ¿Dónde está, señor Aspiazu, el gas natural que usted ofreció de importación? Porque distrajo a las autoridades de que se enfoquen entre abril, mayo y junio a construir reglamentaciones y un montón de cosas para facilitar la importación, diciendo que nosotros necesitamos importar gas para esta crisis eléctrica. Señor Aspiazu, ¿dónde está el gas importado? Porque lo que no dijeron y distrajeron la atención del gobierno es que el Ecuador necesita hacer workover y mantenimiento de pozos en Campo Amistad para levantar en semanas la producción de gas. No importar el gas. Y no, es que no se puede importar gas, porque no hay infraestructura para importar gas natural, porque es diferente. Pero se lo puede generar acá. Si usted tiene un campo que es un campo offshore, donde se le tiene que hacer mantenimiento de pozos para levantar producción, ahí tenía usted una capacidad por lo menos de 20 millones de pies cúbicos de gas aumentado. Estos son 100 megavatios más, a un costo de 8 centavos el kilovatio hora, versus los 16 que cuesta la barcaza, que todavía no se instala, y versus la otra infraestructura que tampoco se instala. Además, ya existe la infraestructura de Termogas Machala, que está subutilizada y que solo requiere más gas. Entonces, a nosotros nos llama mucho la atención, porque ya sabemos que Petroecuador ha dicho ya no llegamos como solución para este estiaje. Entonces ya están poniendo en tela de duda que se haga el workover de pozos de Campo Amistad. ¿Sabe qué va a pasar el próximo año? Vamos a incrementar el problema, porque dicen, no, ya no llegamos a octubre, diciembre, lancemos nomás, algún rato hemos de hacer workover y mantenimiento. Y esto se va empujando en el tiempo, y al final del día nos toca, con más apuro, traer más barcazas, más generación termoeléctrica, etcétera. Y hablamos, por ejemplo, de dos temas que me parecen importantes, la falta de previsión y la falta de sinceramiento. Identificado estos problemas, la solución en el corto plazo. Primero necesitamos recaudar más. ¿O corto plazo no hay? A ver, aquí. Hoy por hoy yo percibo, por los datos que tengo al día de hoy, es que los apagones son inminentes. Y cada vez va a pasar más. O sea, este estiaje va a ser más fuerte con estos apagones, probablemente más complicados que el año pasado. Y si no se corrige, el próximo año vamos a estar más expuestos. Pero déjeme avanzar en cosas que son extremadamente importantes. Una de las empresas mineras dijo una cosa que a mí me pareció increíble de leer. Un funcionario, alto funcionario de esta empresa, dice: primero que todo, confirmamos que no vamos a hacer nuestra hidroeléctrica. Entonces, pese a que los contratos de las dos mineras dicen que tienen que hacer su propia construcción de hidroeléctricas, confirma que no lo van a hacer. ¿Sabe por qué no lo van a hacer? Porque no tiene sentido económico para ellos. Porque el Estado ecuatoriano es regalón y les da muy barata la electricidad. Entonces, cuando ellos hacen sus números, dicen, yo no puedo justificar la inversión. Ya no es inversión, sino gasto. Por supuesto, porque no hay retorno de inversión, porque el Estado les regala. Y segundo, dijo, nosotros vamos a triplicar producción. Esto es bueno para el país, porque obviamente se desarrolla más, produce más empleo y todo. Pero ¿sabe lo que dijo? Que el Estado tiene la obligación de proveerles de electricidad y que ellos esperan que el Estado les dé la electricidad que necesitan, o sea, 3 veces más electricidad. ¿Cuántos megavatios se van allí?
Le voy a dar un número que le va a sorprender. Esta hidroeléctrica, esta minera produce el equivalente de del consumo eléctrico de 250,000 hogares. Esto es una población de 1 millón de habitantes. Y si triplican producción, sería como una población de 3 millones de habitantes. Y tienen subsidio, pagan 5 centavos. Pero ¿sabe qué? Si el Estado les hace caso y no les dice, oigan, necesitan hacer su propia generación, resulta que el Estado ecuatoriano, por un lado, les regala la electricidad y para proveerles este aumento de triplicar producción que van a hacer, necesita traer más barcazas, necesita traer más generación con termoeléctrica y comprarle más a Colombia. Entonces le compra 40 centavos a Colombia para revenderles a 5. Tiene más barcazas a 16 centavos, 20 centavos el kilovatio hora para revenderles a 5. Y estamos finalmente adoptando soluciones parche en todo esto, porque tenemos barcazas, generaciones en tierra, importación de Colombia. No hay tampoco, lo que usted mencionaba al inicio, una solución estructural al problema. Es decir, no hay nada que nos diga que en el mediano o incluso en el largo plazo podamos tener 0 apagones. El problema estructural, imagínense usted. Porque no se ha dado el primer paso. Nosotros tampoco. Ahorita estos $1,000 millones que dice el ministro, la gran mayoría de esos $1,000 millones van a ser una estrella fugaz. ¿Por qué? Porque vienen barcazas por 10, 18, 15 meses y se van con la plata. Y después nos quedamos con ese hueco de generación. Entonces, si nosotros no solo tenemos que ver cómo evitamos los apagones, nosotros tenemos que ver cómo desplazamos a las barcazas y la generación costosísima que tenemos. Ese debe ser el objetivo. Para este objetivo se necesita sincerar nuestras tarifas y que los subsidios vayan a los más pobres. Se necesita mejorar nuestra seguridad energética nacional, haciendo lo obvio, que es generando más producción de gas natural en el país. No es posible que Colombia produzca 1.300 millones de pies cúbicos de gas natural al día, Perú 1.800 millones de pies cúbicos de gas natural al día, el Ecuador 20 millones de pies cúbicos de gas natural al día. Hay evidencia suficiente para demostrar que Campo Amistad está repleto de gas, pero prefieren hacer esta compra emergente de la barcaza y se hacen, miran para otro lado del potencial de gas en el Ecuador, que dicho sea de paso, nos damos el lujo de quemar gas en la Amazonía ecuatoriana. Ese gas también tiene gas natural. Básicamente se puede generar, pero no se quiere. Jorge Luis, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Lamentablemente las previsiones y este diagnóstico, no solo de quienes han hecho o han dado seguimiento a este tema, sino de quienes han estado de cerca viendo la crisis eléctrica, es el mismo. Los apagones parecen, al menos hasta ahora, parecen inminentes en nuestro país. Jorge Luis, gracias nuevamente. Gracias, y solo para terminar, no hay solución posible si mantenemos las mismas condiciones, es decir, si regalamos la energía. Jorge Luis Hidalgo, experto energético, hablando sobre la crisis en nuestro país, falta de previsiones, falta de sinceramiento también, no solo de la situación por la que atravesamos en el Ecuador respecto del estiaje, respecto de la falta de inversión, respecto de los proyectos truncados hasta ahora, sino también la falta de sinceramiento respecto de las tarifas. Todos estos elementos que dan un diagnóstico que no queríamos escuchar, que no quisiéramos escuchar, pero que lamentablemente parece inminente. Los apagones se vienen. 6 de la mañana, 40 minutos. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.